Bueno, bienvenidas, gracias por conectarse. Mi nombre es Florencia Sabio, soy la directora de Quiero Ser Dula. Vivo en Barcelona, aunque soy argentina, me vais a escuchar mi acento. Hace más de 20 años que estoy aquí por Cataluña y tengo una hija de casi 18 años. Entonces mi andadura de Dula empezó hace 17. Siempre ella es mi referente para saber cuántos años llevo con esto que es mi pasión realmente. Mi maternidad me hizo conectar con lo femenino, reconciliarme con el color rosa, el fucsia, que me había gustado, pero había estado un poco peleada con esos colores. Y luego descubrir la capacidad de las dulas, haberme encontrado en un grupo de mujeres en aquel momento donde yo me sentí no juzgada, hizo que todo mi ser quisiera transmitir esto a muchísimas personas. Y desde el 2006 me dedico a organizar formaciones de dula y también a dar los cursos. Ya un poquito más tarde me animé a dar los cursos. Hoy les quiero contar que estamos en la Semana Mundial de las Dulas. Es una celebración que ya hace años que una iniciativa en inglés propuso la World Dula Week. Y la verdad que lo ponen muy fácil en su plataforma porque cada día nos hacen una consigna, nos dan las plantillas para las imágenes y evidentemente en castellano lo tendríamos que hacer porque somos cada vez más este ejército de amor que somos las dulas. Para quien no sabe, la dula es una figura que acompaña a las mujeres y a las personas gestantes durante el embarazo, el parto, el posparto y mucho más allá. Ahora podemos decir que acompañamos todos los procesos de la maternidad y de la paternidad. Nuestro acompañamiento es brindando información, apoyando la toma de decisiones y también a nivel logístico y de infraestructura. No somos personal sanitario, no somos comadronas o matronas o parteras, que se llama por ahí, que es una figura diferente. Ellas son las encargadas de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, de las personas con útero, y su atención, que también es amorosa, es de la parte física. Y nosotras estamos más para la parte emocional, para tender la mano, para hacer un masaje, para mirarlo a los ojos, para comprender, para saber cuáles son las necesidades de esa persona que estamos acompañando, poder ayudarla a transitar momentos más dulces, momentos más amargos, siempre intentando que sea la mejor experiencia para esa familia. Entonces, la dula no es una profesión reglada, excepto en Brasil, que la semana pasada acaban de aprobar una ley, que había un proyecto de ley desde hace 2 años. En Argentina también hay un proyecto de ley, ahí va, poquito a poco. Un buen antecedente es que en Brasil ya se aprobó. Y entonces es en el único país donde la dula es una profesión reglada. Nosotras aquí, en el resto del mundo, tenemos formaciones de dula, que es lo que les vengo a contar, aunque no están reconocidas a nivel estatal, digamos, no son formaciones profesionales. Sí estamos reconocidas a nivel social porque es certero que cada vez nos buscan más familias para el acompañamiento, que en su mayoría lo desarrollamos a nivel privado. Entonces, hace muchos años que trabajo con la Red Europea de Dulas, la European Dula Network, y con la Red Mundial de Dulas. La European Dula Network es una red de trabajo donde las formaciones de dula y las asociaciones de dulas nos aglutinamos, nos juntamos para compartir las diferentes realidades que hay en los países principalmente de Europa. Porque aunque, por ejemplo, desde Latinoamérica veamos a Europa como algo muy similar, la verdad que hay países muy con culturas muy distintas, aunque estemos muy cerquita unos de otros. Entonces, en la European Dula Network lo que hacemos es juntarnos las formaciones y las asociaciones y poner la mirada en lo que nos une y no tanto en lo que nos diferencia. Y luego tenemos la Red Mundial de Dulas, que empezó con sede en Puerto Rico y ahora las coordinadoras, porque es un grupo de coordinadoras, están en Buenos Aires, ¿dónde más?
en Ecuador, por supuesto. Entonces, en diferentes lugares de Latinoamérica. La Red Mundial de Doulas sí que dijo, nosotras queremos formalizar las formaciones de doula porque creemos que tiene que haber unos mínimos para garantizar que las personas que ejercen este rol tengan unos conocimientos y una base fuerte y lógica. Entonces, quiero ser doula. Tenemos los contenidos de la formación homologados por la Red Mundial de Doulas. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro contenido desarrolla unos mínimos horarios y una teoría que es la que nos va a dar las herramientas para después poder acompañar. Entonces, en el recorrido de la formación, que ahora vamos a empezar un grupo el 7 de abril, que es un día jueves, luego tenemos otro curso que empieza en julio y otro que empieza en septiembre. Mantenemos un carácter íntimo de las aulas, no queremos que se desborden de participantes, queremos mantener que nos podamos conocer entre todas, que haya tutorías, que haya un seguimiento personalizado. Entonces preferimos abrir más grupos y no abrir pocos muy numerosos. Entonces el próximo grupo empieza el 7 de abril, que es un jueves. Ya nos queda poquito. Aún quedan algunas plazas disponibles, pero está bastante a tope, como decimos aquí en España. Entonces, la formación es online. Se puede participar de cualquier lugar del mundo, es en castellano, así que hay que entender y comprender castellano y intentar expresarse en castellano. Luego vamos a ir matizando, porque claro, usamos diferentes jerga, depende del país que venimos, pero ahí nos ponemos de acuerdo todas y todos. ¿Qué recorrido hacemos? Pues tenemos una aula virtual donde cada semana abrimos un tema. Entonces, durante esa semana tenemos videos disponibles, tenemos textos disponibles y preguntas que nos ayudan a profundizar sobre cada uno de estos contenidos y a la vez que propuestas de ejercicios. Entonces luego podemos compartir en foros con las compañeras de este grupo de clase. A la semana siguiente hacemos un directo de 1h30 a las 9 de la noche de España y durante 1h30 hablamos sobre ese tema específico. Entonces es un seguimiento constante. Durante 16 semanas abrimos todo el contenido. Sin embargo, el aula dura 6 meses. Desde que arrancamos en abril, llegamos al tope de 6 meses para poder repasar contenidos, para poder estar ahí. Buenas noches a todas las que se están conectando. Gracias, chicas. Ahí veo las manitos y no me da para estar saludando a todas, pero agradezco mucho. Entonces, ese recorrido que es virtual, en este momento no estamos ofreciendo la formación presencial. Sí que tenemos otras compañeras de otras formaciones que siguen con las propuestas presenciales aquí en Barcelona, así que podéis averiguar, no hay ningún problema. Ellas también hacen un poco un combinado, ofrecen el presencial y también creo que si en algún momento tiene que ser online, lo van filmando y luego facilitan esos contenidos. Nosotras estuvimos en 2019 organizando este formato online porque ya hacía 5 años que nos lo pedían y estuve buscando realmente una manera que fuera bien interactiva, porque me parece que eso de acompañar de persona a persona tiene que estar muy cuidado. No es solo la parte teórica, que hoy podríamos conectarnos a plataformas como YouTube o mirar documentales y decir, ya adquirí estos conocimientos, que ahora vamos a hacer un pequeño repaso sobre los temas y decir, pues yo ya me leo sobre esta temática, ya puedo acompañar. Realmente lo interesante es, además de la reflexión propia sobre cada uno de estos aspectos, el compartir con otras personas, porque eso es lo que enriquece al grupo, ver otras realidades, conocer de primera mano otras realidades, porque mi manera de maternar es auténtica y propia. Evidentemente está influenciada por mi familia, por mi cultura, por mis raíces y luego por mis viajes o lo que sea. Y mi manera, que me haya funcionado, no tiene que ser la manera de otra persona. Entonces lo que hacemos las doulas es abrir ese abanico de posibilidades, mostrar las diferentes realidades para que cada una de vosotras, en el momento de vuestra maternidad, escoja su propia manera y la experimente. Entonces, en el recorrido que hacemos de la formación, más o menos, empezamos por
la etimología, la historia de la palabra dula, que es una palabra griega, cómo llegamos hasta el siglo XXI en nuestra profesión, con quiénes fueron los pioneros, por qué se dice dula o doula, y que las dos maneras está bien, pero en realidad es un vocablo griego y se dice dula. Luego hablamos de la menstruación, de los ciclos lunares, que es muy importante. Esto es algo que realmente no hemos crecido con esta sabiduría, no se nos transmitió en los colegios, no se nos transmitió a veces en casa con las herramientas adecuadas. Entonces adquirirlas no solo nos va a servir para después aplicarlas con las familias que acompañemos, sino también para nosotras y nuestro propio entorno. Por supuesto, vamos a hablar de fisiología del embarazo, del parto, de la lactancia, que es muy importante. Vamos a hablar del nacimiento, el nacimiento como un acto único en la vida de cada ser, poniendo énfasis en solo el nacimiento, porque el parto, a veces nos concentramos mucho, el parto es de la gestante, y una persona gestante puede tener 1, 2, 3, 10 hijos, cada vez tenemos menos, pero se pueden tener muchos partos. Sin embargo, nacer, solo nacemos una vez. Yo tengo la suerte y el honor de ser la secretaria de la plataforma Pro Derechos del Nacimiento, que Susana Olaya es su presidenta. De ella es una pionera en estos temas, hace más de 25 años que se dedica, y me encanta seguir sus pasos porque realmente poner el foco en la importancia del nacimiento marca una diferencia. Esta semana, en la Semana Mundial de las Dulas, hablamos de cómo la dula marca la diferencia. Y hablar del nacimiento es muy importante porque si hablamos de la criatura humana y lo que necesita, es muy difícil equivocarnos. Entonces a veces el bebé, la bebé son nuestro faro para invocar cierta información que tenemos que brindar a las familias. Luego vamos a hablar del puerperio, que no es lo mismo que la cuarentena, entonces es una palabra que tenemos que empaparnos un poco más. La crianza temprana, cómo acompañar el llanto, el sueño, la alimentación complementaria, que quizás a veces las dulas no llegamos a acompañar a los 6 meses de las criaturas, porque ya sabemos que la lactancia debería ser en exclusiva hasta los 6 meses de nuestras criaturas, y luego con ayudas complementarias hasta los 2 años, siguiendo la lactancia como alimentación principal. Entonces no siempre acompañamos hasta ahí, y a la vez está bueno tener este conocimiento, porque ya es también cultura general, por si después también nosotras queremos ampliar nuestras familias o ser madres también o padres, porque aquí hay un gran tema que es que muchas veces se dice que la dula es madre o tiene hijos. Y claro, para mí hago siempre una reflexión que es más importante el hecho materno que el parir un hijo en sí mismo. Hay muchas mujeres que son madres que no tienen hijos propios y no por eso son menos madres. Y además una persona que adquiera todas estas herramientas va a poder acompañar, aunque no haya experimentado de primera mano esa vivencia, porque justamente al compartir con el resto de compañeras del aula, va a adquirir esa visión para poder ser y estar al lado de la otra persona. Otro de los temas, grandes temas que vemos en la formación es el duelo. Y no solo el duelo ante la muerte perinatal, sino el duelo en todos los procesos de la maternidad. Saber lo que significa el proceso de duelo en sí, de cualquier cambio en nuestras vidas. Y en eso tengo que reconocerme que soy pionera en poner los talleres de duelo en la formación de dulas, porque antes, hace, como les dije, 16, 17 años que me dedico a esto, asustaba un poco, ¿no? Poner como si estamos hablando de la maternidad vamos a hablar de muerte, es como que no la queremos atraer. Pero es que en realidad en el hecho en sí de gestar hay una puerta vaivén que se abre. Siempre hay esta duda, ¿no? Las personas que se quedan embarazadas, es esperable que en los primeros 3 meses muchos bebés se mueran. Y lo hemos normalizado. Sin embargo, no hemos normalizado el que la persona que pierde un bebé, que pierde un hijo, pueda expresarlo. Se ha silenciado ese duelo y se vive en soledad. Además, hay duelos que quizás no son por un hecho negativo. Yo me alegro de ser madre y a la vez añoro
mi vida en pareja de antes o mi vida en soledad de antes, y esto, poder poner palabras cuando estamos acompañando puerperios, es muy importante, sobre todo para relajar el nivel de ansiedad que pueda llegar a haber en cualquier hogar. Entonces, también uno de los últimos módulos que tenemos es el emprender como dula, porque creo que dentro de las formaciones, muchas veces, en formaciones incluso que he hecho yo de 2 o 3 años, o también tendríamos que hablar de las carreras en general, y también en el ámbito sanitario se nos enseña mucha teoría y no se nos enseña a tratar con las personas. Entonces tendemos a tratar a las personas como números, y eso es lo que las dulas no hacemos. Vemos a cada individuo con sus características y sus particularidades, porque cada uno y cada una somos únicas. Entonces el emprender como dula también es ver cuál es mi entorno, cómo es mi familia, cómo puedo conciliar, porque primero evidentemente va a ser conciliar con nuestras familias, y empezar a nivel local. Antes les decía que durante muchos años me pidieron la formación online y estuve todo el 2019 intentando ver cómo brindar este contenido de una manera cercana, aún a través de estas ventanas maravillosas que tenemos hoy en día. Justo arrancamos en 2020 y se nos vino esto de la pandemia y hubo, claro, una eclosión de cursos online, o muchos cursos presenciales pusieron cámaras y solo transmiten eso mismo que se vive presencial, pero luego no hay un seguimiento concreto, no hay un contenido donde yo pueda interactuar entre mes y mes o entre fin de semana y fin de semana que tengo la formación. Entonces nosotros, como ya lo habíamos diseñado, este recorrido es constante. Cada semana abrimos un tema, tenemos videos, tenemos textos, tenemos ejercicios que proponemos, tenemos preguntas de reflexión para también trabajar mis aspectos personales. Siempre digo que la formación de dula no es una terapia, no es un grupo de terapia, y a la vez es terapéutico, porque todo lo que hace reflexionar sobre cómo, cuando vemos cómo es un embarazo, pues puedo también, si tengo la suerte de tener a mi madre, pues hablar con mi madre y preguntarle cómo vivió ella su embarazo cuando yo estaba en su vientre, que hoy sabemos que eso influye en nuestra vida. Estamos hablando de la vida primal, la importancia de esa vida intrauterina, de nuestro nacimiento y de ese primer año de vida. Ah, me están haciendo propaganda ahí en el chat. Voy a tomar un poquito de agua. Ahora, cuéntenme si tienen algunas preguntas. A veces online nos llegan preguntas, ¿no? Es como, ¿hay que ser personal sanitario? No, en realidad para participar de la formación solo hay que ser mayor de edad. Y vamos, si hubiera alguien de 16, 17 años, con la autorización de los padres, podría participar igual. Es una formación abierta a todas las personas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacemos es adquirir herramientas para acompañar a otras. Entonces, no está cerrado a nadie. Sí que es verdad que en la formación presencial intentaba mantener un poco el círculo de intimidad entre mujeres, porque sabemos que a veces las mujeres actuamos o nos comportamos de una manera diferente si hay un hombre en la sala. Y lo digo abiertamente, es verdad. O sea, si hay alguien que porque va a haber un hombre puede abrirse o no puede abrirse, se va a vestir de una manera o de otra, va a estar depilada o no depilada, se va a maquillar o no maquillar. Claro que me dice que esta persona, que esta mujer tendrá algún conflicto o tendrá que trabajarse ese aspecto de estar frente a lo masculino o a otra persona. Sin embargo, me gustaba mantener esta intimidad. Si esa persona se tenía que trabajar su femenino y su masculino, pero que no fuera dentro de la formación de doulas. Al hacerlo online, el espacio es muy cuidado y sí que ya hemos tenido compañeros hombres, entonces no hay problemas en ese sentido. Es una formación abierta. Ya tenemos profesionales sanitarios, tenemos enfermeras, tenemos comadronas, tenemos médicas, tenemos ginecólogas. Por supuesto, muchísimas profesoras y profesores de yoga, terapeutas, psicólogas, psicólogos, educadores infantiles. Bueno, o sea, hay de todo tipo de profesiones que no tienen nada que ver con la crianza ni con la educación, pero sí que es verdad que desde el ámbito social, por ejemplo, asistentes sociales, todos estos recursos les ayudan en su rol también, porque como dije antes, a veces en las carreras universitarias
no hay la parte del trato con las personas. No hay la parte de empatizar, de escuchar, de vivir el proceso del otro. Yo termino a los 17, 18 años mi educación y quiero elegir una carrera. Ahora contesto lo de Colombia. Y quiero elegir una carrera, hago mi carrera y con 25, 26 años termino mi carrera. Y empiezo a ejercer, pero no he escuchado cómo es una maternidad, no he escuchado lo que es parir, no sé lo que es el acto fisiológico de parir y cómo se interviene en una institución. Educadora social. Ah, qué bueno, muy bien, bienvenida. Se puede ejercer en todos los países. Voy a contar esto que lo dije al principio. La formación de dula no es reglada en ningún país. No hay, digamos, entes o hay universidades, por ejemplo, en Guatemala hubo una universidad y en Ecuador hubo una universidad, en Argentina la Universidad de Córdoba dan cursos de dula. Sin embargo, el rol en sí sigue sin estar administrado, o sea, no es que hay la carrera con X materias todo igual, no, en cada país es diferente. Lo interesante que tiene que es que como hablamos de las personas y de la parte fisiológica, cuando hablamos de protocolos hospitalarios, de cómo se asiste, de cómo se atiende, cada una, por ejemplo, si tú estás en Colombia, tienes que averiguar cómo se hace en tu país. Entonces, yo les cuento cómo es aquí en España. Una compañera va a contar cómo es en Argentina. Tú nos puedes contar cómo es en Colombia. Y eso también da riqueza al aula. Porque además en Colombia no se trata en todos los lugares igual. Es lo mismo, aquí en Barcelona se trata de una manera, en Andalucía de otra y en Galicia de otra. Y estamos en el mismo país. Entonces en Colombia va a depender de dónde estés. Ejercer, cada una con este curso puede implementar el rol de dula en cualquier lugar. Porque como también dije antes, es un rol que lo ejercemos desde el ámbito privado. Es verdad que en algunos hospitales en Latinoamérica han implementado voluntariado de dulas. Por ejemplo, hubo durante un año en el Hospital San Juan de Dios en Santiago de Chile un voluntariado de dulas y han hecho unas estadísticas y todo de cómo el acompañamiento de las dulas es positivo. Y ahora mismo no sé en qué países están activos porque ¿qué nos pasó? Nos pasó el COVID. Entonces el COVID ha hecho que se suspenda todo lo que no es imprescindible. Y lamentablemente se ha vulnerado uno de los derechos humanos básicos, que es el derecho al acompañamiento. No solo en el ámbito de la maternidad, pensemos cuántas personas conocemos o familiares o personas cercanas que han fallecido en soledad. Y eso es producto del COVID, que al principio fue un desconcierto. Sí, que nadie iba a saber cómo manejar también, pero llevamos 2 años y hasta hace unos meses siguen algunas personas falleciendo en soledad. Y también estamos recuperando poco a poco el derecho a que una gestante vaya a hacerse una ecografía acompañada. Por descontado que yo, ya Florencia, recomiendo a todas las personas que vayan a buscar resultados de una analítica o de unas pruebas o que vayan a hacerse una prueba donde me pueden dar un resultado al momento, recomiendo que siempre vayan acompañadas. Porque si me van a hacer una ecografía, un TAC, lo que sea, una prueba que en ese momento me van a dar un resultado, imagínense si la noticia no es la esperada y estoy sola o solo. Entonces, es muy importante estar acompañados en momentos claves de máxima vulnerabilidad, como es una gestación, un parto y el posparto inmediato. Entonces, eso también es lo que nos damos cuenta las dulas, en cómo transmitir la información, en cómo incidir y ayudar a las familias a que se animen, a que se den permiso a preguntar, a pedir una segunda opinión, a cuestionar. No es ir en contra de la medicina ni mucho menos. A veces se creen que las dulas solo queremos partos naturales, en casa, todo muy hippie. No es así, ojalá eso también. Nuestras abuelas parían en casa, mi madre nació en casa. No todos los partos en casa eran ideales, ni mucho menos. Y había mujeres que fallecían en casa. Hoy, con todos los avances de la medicina, sigue habiendo un 10% de muerte perinatal y materno intraparto o posparto inmediato. Un 10%. Con todos estos avances no hemos podido bajar esa tasa.
del pequeño índice de mujeres que paren en casa, la incidencia en fatalidades es mucho menor. Entonces el parto en casa es seguro, es una opción muy informada. En España es algo que no está legislado, es alegal, hay un hueco legal, se puede parir en casa. Y las dulas, sí que es verdad que Quiero Ser Dula, también pertenecemos a la AERCD, que es la Asociación Española Red Circular de Dulas. Nosotras nos comprometemos a acompañar en casa si hay personal sanitario, porque nosotras no somos personal sanitario, no tenemos la capacidad de saber si está yendo todo bien o no. Y eso sería muchísima responsabilidad que yo no quiero asumir. También hay gente que se cree que las dulas somos comadronas frustradas. No, ni mucho menos. Yo amo a mis amigas comadronas, las admiro un montón y no me cambiaría por su rol. Y conozco muchas comadronas, matronas, parteras, antes dije que es lo mismo, con un matiz que ahora voy a aclarar. Ellas han estudiado, aquí en España hay que estudiar 4 años de enfermería y luego hay que hacer un examen que es bastante tedioso porque hay muchas personas que quieren hacer ese examen y hay muy poquitas plazas, para luego estudiar 2 años más para tener la especialización de comadrona o matrona. Entonces yo no quiero ese rol, nunca fue mi rol el sanitario, la parte física del cuerpo. Para mí el acompañamiento de la dula es esta parte de la mirada. Tengo una amiga que primero fue dula y después fue comadrona y ella en un principio dijo, no voy a necesitar el acompañamiento de una dula porque yo ya soy amorosa y ya tengo esa capacidad. Sin embargo, luego reconoció que durante un parto ella no puede estar mirando a la vulva de una mujer y a sus ojos a la vez. Entonces trabaja con dula porque ella se encarga de esta parte donde está naciendo la criatura y nosotras estamos al lado abrazando a la díada, mamá, papá o pareja que están dando a luz a esta nueva criatura. Entonces somos complementarias a todo rol sanitario. Lo que iba a aclarar, vean que yo tengo mucho para contar, ¿eh? Raquel dice que nació en casa. ¡Qué bueno, Raquel! Eres de las jóvenes que hemos nacido en casa. Yo no, yo nací en hospital, cesárea, mi madre casi se muere, yo tenía vuelta de cordón al cuello, o sea, mi nacimiento fue muy traumático. El parto de mi madre, horroroso, y mi nacimiento bastante traumático. Quería matizar, porque sé que hay público de Latinoamérica que nos va a ver, que aquí hablamos de matrona y comadrona. Y nombré a las parteras, porque sé que en Latinoamérica en muchos lugares hablamos de parteras. También existen las parteras tradicionales o las parteras empíricas. La partera tradicional o empírica no tiene estudios de medicina o, digamos, formalizados, no han ido a la universidad. Existen en España también. Como digo, es una figura que se tiene que presentar como partera. Y esto también ha dado lugar a confusión, porque si hay una persona que asiste partos y no es comadrona y no es matrona, es partera, no es dula. Las dulas no asistimos partos en casa. Podemos estar si hay el personal idóneo, pero nosotras no somos la que asistimos, es el matiz de la palabra asistir. No, nosotras acompañamos. Nuestro castellano es muy rico y luego la etimología de la palabra y la connotación tiene mucha importancia, sobre todo desde el punto legal. Entonces asistir es ese acto de asistir al cine, asistir al supermercado o asistir sanitariamente a alguien. Por ejemplo, cuando se cae en la calle una persona, cuando veo un accidente, hay un delito que es omisión del socorro, que si yo no ayudo, estoy cometiendo un delito. O sea, si yo veo un accidente, imagínense que está legislado. O sea, hemos perdido un poco de humanidad. Ahora estamos todos con el móvil y a veces salen más imágenes de móvil de personas de algo que está pasando y no van a ayudar. Entonces, ese asistir tiene esta parte de estar haciendo algo para salvarle la vida a alguien. Nosotras acompañamos, y eso es una de las primeras palabras que tenemos que acoger con mucho amor las dulas. Acompañamos los procesos de embarazo, parto, posparto, también de fertilidad, de duelo, de lactancia, de crianza, todo lo que la dula se identifique que quiere acompañar. ¿Por qué?
porque las dulas no somos iguales. Por suerte, nos queremos con nuestras diferencias, porque eso es lo que hace que haya una riqueza para que cada mujer, para que cada gestante puedan encontrar la dula más acorde a lo que cada familia necesita. Y eso es muy, muy, muy importante. A ver. Psicología. Ajá, ¿te quieres formar como dula? Se pueden considerar complementarias totalmente. Totalmente, depende, bueno, también es esto, ¿no? Si has estudiado o te quieres especializar en psicología clínica o si has hecho alguna especialización, hay muchas compañeras psicólogas que han estudiado dula, porque si se especializan en acompañar mujeres o familias o incluso niños y niñas, es muy importante comprender toda la fisiología del embarazo, parto y posparto. Entonces, no vas a ir a estudiar una carrera de medicina o de enfermería o de comadrona y con esta formación puedes adquirir esos conocimientos. Es muy interesante. En beneficio de las mamis y las familias en general. Claro que sí. Claro que sí. ¡Qué bueno! Somos un montón. Me encanta. ¿Qué más? Pregúntenme. La formación es abierta a todo público. Los encuentros que hacemos en esta que empieza en abril son los jueves. Quedan grabados. Los encuentros duran 1h30, son a través de la plataforma Zoom y empiezan a las 9 de la noche de España, de 9 a 10:30 de la noche. En Argentina, justo este fin de semana cambiamos la hora en España. Adelantamos 1 hora, nos venimos al horario de verano. Entonces ahora con Argentina, por ejemplo, tenemos 4 horas de diferencia, a partir del lunes va a haber 5 horas de diferencia. Entonces, cuando acá son las 9 de la noche, en Argentina son las 4 de la tarde. 4, 5, 6, 7, 8, a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Tengo que contar. No podía contar en el reflejo de la cámara. Tuve que mirar la mano, esa es mi dislexia. Entonces eso es importante. No hay mínimo de edad, no necesitamos conocimientos previos, no necesitamos haber tenido la experiencia de un embarazo o de un parto. No necesitamos nada, solo ganas, muchas ganas. Necesitamos, sí, internet, un ordenador, una computadora mejor, porque en el teléfono podemos entrar, tenemos una aplicación que no es propia, que es Moodle, donde hay muchos cursos, incluso universitarios, pero las prestaciones son mejores en un ordenador, en una computadora, que en un teléfono. Sí, no han sido muchos hombres, han sido poquitos. Han sido algunos hombres con su lado femenino muy potenciado, con ese interés de cuidar la vulnerabilidad. Y hay un hombre muy pionero en el mundo de las dulas que se llama Mauricio Kruchik, que él es uruguayo y vive en Israel. Y él lo conocí ya en el año 2006, que fuimos con una dula muy amorosa que se llama Brid, que ella ahora vive en Alemania y tiene un curso de dulas que es de dulas, pero creo que lo hace en alemán. Fuimos con Brid a este curso de, ¿cómo se llamaba? Congreso de Maternidad Consciente. Bueno, era en la Universidad de Zaragoza y conocimos a Mauricio. Mauricio se especializó mucho en el tema de la reflexología para el embarazo. Iba muy bien. No han sido muchos. A ver, 1, 2. Pero sé que en otros cursos ha habido hombres. Pero claro, es una pregunta que a veces está, ¿no? Y que lo digo abiertamente porque a alguien también le puede incomodar. En este curso, por ejemplo, no hay ningún hombre inscrito. De todas las aulas que hemos tenido, solo en una hubo un par, justo coincidieron, de hombres. Y la verdad que fue muy enriquecedor también, porque ver la perspectiva de ellos, sobre todo en cómo culturalmente al hombre se le reprime mucho más su vulnerabilidad, está muy lindo verlo. Lindo, se sufre evidentemente, pero lindo porque pueden expresarse ellos también. Y todo lo que se exige a un hombre como el hecho paterno de tener que estar en el parto, de tener que ayudar, de tener que cambiar pañales, o sea, ¿qué se exige desde lo social a un hombre para que sea un buen padre? Y a veces quizás si pudieran no estar en los partos se lo evitarían,
pero es como que ya ni siquiera hacemos la pregunta de ¿te gustaría estar en el parto? Es como que ya es la obligación. Y como sabemos que las hormonas y el estado emocional se contagia, si hay miedo en el momento del parto, se va a vibrar. No, en realidad se llaman hombres dula, porque dula no tiene masculino. Bueno, esa es otra cosa que a veces nosotras queremos que ellos hagan cosas. Es como durante 10 años o más, junto a Cecilia Ruiz, organizamos los cursos y las formaciones de Laura Goodman aquí en España. Y muchas mujeres leen, por ejemplo, el libro de Laura Goodman, La maternidad y el encuentro con la propia sombra, y quieren que sus compañeros o parejas hombres lo lean. Y ese es como un libro antihombre total. Incluso lo dice Laura, no está escrito para hombres, aunque ayudaría, pero siempre que sea que lo quieran leer de manera voluntaria. Entonces, si alguien quiere venir a la formación, que sea de manera voluntaria. Siempre lo digo, que no haya coacciones, por favor. Porque la verdad que tiene que ser algo desde un lugar gozoso y desde un lugar de apertura. Porque ponemos el corazón arriba de la mesa en la formación. Nos revisamos mucho nuestros aspectos personales y hay mucha vulnerabilidad. Entonces también cuando hacemos los encuentros de los jueves, pido que tengamos la cámara activa. Al principio no lo pedía como una obligación y ahora sí, porque tendemos a acomodarnos en nuestra zona de confort y porque es tarde o porque estoy comiendo o por cualquier excusa, apago la cámara cuando la otra persona está contando algo de su intimidad, cuando está contando una vivencia difícil. Entonces es obligatorio tener la camarita. No, lo digo en broma, ¿eh? No te conozco, lo digo en broma. Yo hago bromas todo el tiempo. Es una manera, es también un mecanismo de bajar un poco el nivel de tensión. Aunque me veas aquí un poco suelta, yo estoy un poco nerviosa de estar hablando en directo para un montón de gente que no conozco. Así que dile que sí, si necesitan hablar conmigo, pueden escribirnos un mail al info@quieroserdula.com. En la página web hay 2 formularios, hay uno de inscripción y hay uno de consultas. Pueden escribirnos también a través del Instagram, está mi teléfono por ahí. Podemos conversar, todo esto mismo que estoy explicando, pueden ver el video después, todo lo que dije, pero quien se anime es bienvenida y bienvenido. Así que, no. Una de las grandes sabidurías es no tomarnos nada de manera personal, pero eso yo ya lo tengo, no sé los demás. Cuando a veces se mueven cosas, que esto también lo vamos a hablar, me olvidé de nombrarlo, las herramientas para acompañar. No solo herramientas prácticas, que muchas veces estamos esperando esa herramienta práctica de qué hacer, sino de qué herramientas dispongo. La escucha, la mirada, la palabra, el saber estar, la comprensión. Cuando el otro me habla, escuchar de una manera activa, luego hacerle una devolución para explicar, a ver si comprendí lo que el otro me quería transmitir. Todo esto lo vamos a revisar, porque hay una gran voz interna que yo le llamo Antonia, que es nuestra voz que a veces nos juzga, que es nuestra voz que cuando alguien nos habla está esperando para decir algo y de repente el otro interlocutor sigue hablando 5 minutos más y yo me quedé con lo primero que me dijo y me perdí todo el resto de la conversación porque aún quiero nombrar eso que dijo algo al principio. Lo mismo pasa en el aula. Tenemos que pedir turno, claro, no estamos ahí todas juntas que nos podemos pisar en la conversación, estamos con nuestros micrófonos en silencio y tenemos que escribir en el chat quién quiere hablar. Entonces, claro, a veces está hablando una y ya hay cola para esperar. Y entonces yo ya quiero responder a esto que la persona que está hablando ahora dijo. Y luego cuando pasan 3 de mis compañeras, lo que yo quería decir es irrelevante o ya lo dijeron. Y eso es un aprendizaje también. Porque a veces el querer que se me escuche a veces viene desde el ego. Y las dulas hacemos un trabajo muy importante con nuestro ego, porque al final lo que queremos todas es que la protagonista sea la mujer, sea la persona gestante o la parturienta en ese momento,
Entonces lo que hacemos es facilitar ese entorno a costa de ser las protagonistas. Nosotras no, somos ahí solo las acompañantes, a veces hasta invisibles. A veces estamos del otro lado de un teléfono, sobre todo en las circunstancias que hay ahora. Así que bueno, es un lindo recorrido. Yo les cuento que, bueno, creo que se nota, es mi pasión, es lo que me gusta, me nutre muchísimo, me involucro con cada grupo, con cada persona que se interesa realmente por los contenidos. Hacemos tutorías personalizadas por los temas que puedan salir teóricos, por temas personales que se nos puedan remover. Esto también hay un seguimiento. Y también hay un seguimiento al emprender. Si cuando terminan la formación quieren emprender, para mí sería poco coherente no apoyar los proyectos de las personas que se acaban de formar como doulas. Porque al principio podemos verlo todo de color de rosa y claro, decimos, con esta apertura de las redes sociales pongo 4 cartelitos y me llueven mamás. Y cuando nadie me contacta, nadie me escribe, me da un poco de bajón. Entonces hacemos un poco también esa comparación de si yo tuviera que abrir un negocio con un local, un alquiler, mi cuota de autónomos, comprar la mercadería, tengo que levantar la persiana y estar en mi local cada día mínimo 8 horas. Y si a los 2 años realmente veo frutos, es que es un negocio exitoso. Y hoy estamos acostumbrados como a un triunfo inmediato, todo esto, ¿no? La sociedad media, ¿cómo se dice? A través de los medios que tenemos, de las redes sociales, tenemos mucha información de estos éxitos espontáneos, ¿no? El video que se hizo viral. Ojalá las doulas nos hiciéramos virales. No es la realidad. Empezar el desarrollo de nuestra función es mirar en mi barrio cómo puedo colaborar en mi barrio, cómo puedo brindarme a mi sociedad, primero lo más cercano. Por eso tiene que ver con quién soy y cómo está estructurada mi familia. Entonces es salir de mi zona de confort, poder ofrecerme a nivel local y luego ir ampliando mi red. Porque claro, yo puedo lanzarme a través de las redes, que es universal, pero claro, ¿quién llega realmente? Así que ahí también trazar una estructura es muy interesante. ¿Quién es esa, Katy? Gracias. Sí, ya sabéis. Gracias las que ya han hecho la formación. Muchas gracias por compartir este ratito conmigo también. Ya sabéis todo. Gracias por el aguante, gracias por el apoyo. Sí que es verdad, a mí me gusta. No sería coherente si no lo hiciera. Me están llamando mamás y yo ahora estoy en muy poquitos partos, a veces en algunos pospartos o en algunos embarazos. Siento que mi labor es más fructífera en las formaciones de doula. Creo que ser esta bisagra entre el conocimiento y las personas que quieren adquirirlo es muy importante. Porque al final llegar a las mujeres, si vamos sembrando estas semillitas de información, luego cada una de vosotras ya influís en vuestro entorno. Sois como esa piedra que cae en el estanco que está quieto, ¿no? Ya una persona que tenga la información ya lo cuenta diferente a su hermana, a su sobrina, a su amiga. Y eso es lo que nos hace crecer a todas, porque en el fondo lo que estamos haciendo es mejorar esta sociedad, hacernos más solidarias, compartirnos y comprendernos desde lo vulnerable, que son todas estas transiciones. Cuando todo va bien, todo es maravilloso y es genial y está muy bueno. Como digo yo, todas podemos y acompañadas es mejor, que ese es el gran mensaje. Estamos educadas para poder con todo sola, para ser las mejores estudiantas, las mejores amigas, las mejores hijas, las mejores amantes, las mejores parejas, las mejores en mi trabajo, la mejor mamá. Y a la vez es todo como sola, ¿no? Con ese peso de que tengo que poder tener la casa limpia, tengo que poder con mi bebé, tengo que, aunque duerma mal, hacer la comida rica y planchar. Y no, ahora por suerte están saliendo estas maternidades que no son perfectas como las de las revistas o las películas. Estas maternidades reales también, porque esas pueden existir, también en las que no podemos, porque no dormimos bien, porque estamos de mal humor, porque claro que nuestro bebé nos saca una sonrisa, pero al rato ya estoy deprimida de vuelta porque no sé cómo hacerlo y estoy desbordada. Entonces todas esas realidades las tenemos que compartir.
Gracias, Ana, por estar ahí también. No sé si estarás durmiendo a la peque, que no creo si me estás escuchando. El hora. Así que sí. Exacto, independientemente que quieras emprender el camino de Dula o no, muchas lo dicen que es una formación que tendría que hacer todo el mundo. Ojalá, ojalá. Miren, ya tenemos un ranking de edad de compañeras desde los 19 años hasta los 67. Entonces es para todas. Alguna mujer, yo tengo 45, casi 46, soy una boomer. Algunas me han preguntado, ¿tengo edad o...? Ah, qué bueno, ya se durmió Laura. ¿Tengo edad o soy muy grande? Siempre es edad, porque incluso conocerte a los más de 60 años es importante y te lo mereces. O ahora me escriben, claro, mi hija nació en el 2004. Me impresiona muchísimo cuando me escriben chicas del 2000, del 2001. Es como, ¡ay, por favor! Pero ojalá hubiéramos muchas de nosotras tenido esta información antes de ser mamás. Yo siempre quise ser mamá, tengo la suerte de tener una cachorra de casi 18 y me hubiera gustado tener esta información antes. Mi parto fue maravilloso, mi lactancia no tanto. Entonces siempre hay algo que se nos queda un poco como en el tintero. Y como digo, mi embarazo fue maravilloso, espectacular, el parto también, la lactancia, bueno, al final fui práctica. A ver, ¿qué me dicen por acá? Ah, ¿tienes muchas ganas? ¿Estás embarazada? ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Sí, total, buenísimo. Además es eso, o sea, sirve para mientras estás embarazada. Si quieres serlo, si no quieres serlo, después para acompañar o no como dula o para incorporarlo en nuestro día a día o en nuestras profesiones. Yo creo que es un curso de cultura general especializado. Somos las dulas somos como el Google de la maternidad. Tenemos ahí nuestras redes. Si no lo sabemos todo, porque por suerte no lo sabemos todo y no tenemos que saberlo todo, tenemos nuestras redes que nos respaldan. Entonces, si a mí me preguntan alguna información que no lo sé, y les prometo que llevo 16, 17 años haciendo esto y no lo sé todo, y me relajo diciéndolo, porque sería muy ostentoso por mi parte decir, lo sé todo. No. Yo me sigo maravillando y me sigo sorprendiendo con cosas cada día. Entonces, cuando llegan casos que yo no lo sé o algún acompañamiento que para mí me resulta dificultoso, delego en mis compañeras o delego en otros profesionales especializados. Porque ahora empieza a haber muchas otras profesiones especializadas, por ejemplo, en bebés recién nacidos, ¿no? Osteópatas para bebés, porque hay bebés que depende cómo han estado el último mes en el vientre materno, nacen con problemas del cuello o con tensiones en sus musculaturas que no permiten que una lactancia se desarrolle de manera relajada. Y entonces también hay osteópatas especializados en criaturas y es súper interesante. Todo lo que es el suelo pélvico, el periné femenino, el piso pélvico, como se dice en Latinoamérica, especializarnos en eso es muy importante. El periné, que no solo tenemos periné las mujeres, el periné, la musculatura del periné, los hombres también la tienen, no es solo por parir que se nos altera. Depende nuestros trabajos, nuestros esfuerzos, incluso bailarinas de flamenco o atletas de alto rendimiento, hombres que cargan peso, que trabajan en la construcción, cómo va a influir luego. Esto no lo vemos propiamente en la formación, pero me refiero a que prestar atención al periné es muy moderno. Eso sí, o sea, para nuestras abuelas era como muy tabú hablar de eso que está ahí abajo. Y hago así porque era como que ni miraban. Entonces, el ir reconfigurando nuestro lenguaje, reconocer nuestro cuerpo, nuestra vulva, poder nombrarla, nuestra vagina, diferenciar qué es la uretra, el clítoris, que ya podemos hablar abiertamente, que es el órgano para el placer. Todo esto, bueno, ya existen libros para nuestras niñas, ¿no? Como el libro rojo de las niñas, el libro dorado de los niños, la regla mola, el semen mola, que es nuevito de hace 2 o 3 semanas. Entonces todo esto sale de nosotras que estamos en esa generación que estamos impulsando todos estos cambios.
Ay. Ujú. Sí, es que esto, lo de los osteópatas especializados en bebés, es como una modernidad de hace muy poco y es muy necesario. En el 2019 estuve en Francia, creo que fue final de mayo y junio, justo empezaba junio, y era el encuentro de las dulas de Francia. Ahí hablaba un osteópata y nos mostró vídeos, o sea, de cómo los niños que nacían de determinada manera o cómo se habían desarrollado, porque él trabajaba con niños desde hace mucho tiempo y nos mostraba cómo estas tensiones intrauterinas se reflejaban en cómo, por ejemplo, niños desarrollaban escoliosis. Y después uno dice, ¿y por qué tiene escoliosis esta criatura que se está desarrollando bien? Y es porque viene con tensiones desde el útero. Y entonces hay algunas que, claro, si son en los 7 o 10 primeros años se podían corregir, otras eran un poco más dificultosas, pero no estamos hablando de malformaciones ni de cosas genéticas, estamos hablando de cuestiones posturales o de tensiones en nuestras capas de musculares y de fibras. No estamos hablando de malformaciones y eso se puede recolocar, se puede estimular, se puede ejercitar para ahorrarnos todos estos malestares, ¿no? Lo mismo que el frenillo sublingual o la anquiloglosia, una palabreja un poco compleja, también, o sea, tenemos desde la época de los egipcios artilugios que se utilizaban para cortar los frenillos sublinguales y durante mucho tiempo no se prestó atención a eso. Y hubo muchas lactancias fracasadas y luego se ven problemas en cómo salen los dientes o personas que no pueden pronunciar la R o que no pueden sacar la lengua, que no pueden chupar un helado y son personas que tienen un frenillo sublingual donde las madres no han podido dar el pecho, donde ha habido problemas, pero mucho tiempo hubo como una ventana de tiempo que nadie supo de eso. Y es como conocimiento que hemos rescatado. Lo mismo que las gestaciones de mellizos, que ahora están muy controladas y generalmente no se deja que estas gestaciones lleguen a término y se inducen estos nacimientos antes de tiempo. Lo mismo que los bebés que vienen de nalgas o en podálica con los pies. Todos tenemos algún familiar que nació, como decimos acá, de culo o de pies. Y esto en la sabiduría médica, como existió la cesárea y el ultrasonido, pues dicen, como lo veo por la ecografía que está de nalgas o de pies, me ahorro este nacimiento y se hicieron cesáreas. Entonces la sabiduría de asistir un nacimiento vía vaginal en podálica o de pies se perdió y ahora se está recuperando. Así que bueno. Yo, por mi parte, era lo que les quería contar. Quería recordar esto que estamos en la Semana Mundial de las Dulas, que las dulas marcamos la diferencia. Cada día se hace mención a que incidimos en algo. Hoy era que las dulas también marcamos la diferencia acompañando al acompañante, a la díada, que también está la mamá y la persona que la acompaña. Nosotras también acompañamos al que acompaña. Y que se sumen a la formación. Yo los invito a todas a que vengan, a que empiecen el día 7 de abril. Después tenemos otra posibilidad en julio y otra posibilidad en septiembre. Dios mediante o universo mediante, con todo lo que está sucediendo y lo que cada uno crea. Yo espero seguir aquí mucho tiempo y que las tecnologías nos lo permitan, porque al final esto es como un poco de magia, ¿no? Hay un satélite por ahí que hace que unas ondas transmitan y que yo tenga acá delante mi teléfono y ustedes me puedan ver desde sus casas. Esto es magia. Imagínense nuestras abuelas. Mi abuela todavía vive, tiene 80 y pico de años. No había ni teléfono cuando ella era pequeña y ahora tenemos teléfonos que nos podemos ver. Es como un milagro, no me digan que no. Tenemos velocidad 5G y sin embargo la gestación humana sigue necesitando 7, 8, 9 meses o casi 10 para que una criatura vea la luz del otro lado del útero de mami. Así que bueno, con esta emoción de verme escuchada y sentirme acompañada, les mando un abrazo, les agradezco muchísimo
y nos estamos viendo. Muchas gracias. Buenas noches a todas.